Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, este espacio para analizar y discutir los principales temas económicos, sociales, empresariales y de interés general para todos ustedes en sus hogares y sus empresas. Hoy, como siempre, tenemos uno de esos temas que nos gusta tratar aquí y tiene que ver con, lo diríamos de alguna manera, lo que mueve la economía del país, lo que mueve la economía del departamento, que son las empresas micro, allí donde está como ese pilar fundamental del núcleo, también muy cercano a las familias, del crecimiento de las economías. Y para ello tenemos un invitado muy especial, él es Juan Miguel Giraldo, es el director del Centro de Estudios de la empresa micro. Juan Miguel, bueno, es publicista, tiene títulos en distintos temas, pero además es magíster y doctor en administración de empresas, con una amplia experiencia en todos los temas de estudios de desarrollo económico, estudios empresariales, estudios sectoriales y todo lo que uno necesita como para dirigir un centro de estudios como este centro tan importante. Juan Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Edwin, por la invitación y un gusto estar aquí. Bueno, Juan, yo quisiera antes de empezar, para quienes no conocen el Centro de Estudios de la empresa micro, cuéntanos un poco qué es el Centro de Estudios, a qué se dedica, cuál es la cobertura y cuál es el quehacer de ustedes en el día a día. Claro que sí, el Centro de Estudios de la empresa Micro SEM es el primer y único centro de pensamiento que hay en Colombia orientado exclusivamente a conocer de una manera integral y multidimensional a la empresa y al empresario micro. Es un centro conformado a través de una alianza interinstitucional por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Confama, la Cámara de Comercio Aburrasur, Interactuar, la Fundación FGA, Fondo de Garantías y la Universidad Pontificia Bolivariana. Y tenemos dos misiones básicas. Uno, generar y transferir conocimiento en torno a la empresa y al empresario micro y buscar incidencia en la agenda pública y privada también para este importante segmento empresarial. Juan, yo estuve mirando cifras, vos me conocés, sabes que soy muy curioso con los datos. Encontraba que más o menos en Antioquia casi el 90% de las empresas constituidas formalmente en cámaras de comercio son empresas micro. Esas cifras en un contexto, pongámoslas, que es... ¿Por qué son tan importantes las empresas micro en Antioquia? Pues mira, en Antioquia es aproximadamente el 90%, pero incluso en algunas subregiones llega a ser el 99% del tejido empresarial. Sí, todas las empresas de un municipio pueden llegar a ser micro. Totalmente. Tenemos municipios categorizados de esta manera y es lo que mueve nuestra economía. La empresa micro es aproximadamente el 60% del generador del empleo en el país, aporta aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto también en el país, entonces su peso y su fuerza es sumamente importante. Y eso que estamos hablando de las empresas formalizadas, si contamos las que no están formalizadas, la cifra sube mucho más. Sube mucho más. Juan, y este centro de estudios de la empresa micro, ¿qué cobertura tiene? ¿Ustedes se dedican a estudiar lo que pasa con las empresas micro en Antioquia, en el país, o hasta dónde llegan? En Antioquia. Nuestra cobertura es en Antioquia. Trabajamos en las 9 subregiones del departamento, buscando tener información relevante, oportuna y, lo más importante, rigurosa para que se haga una toma de decisiones asertivas en favor de la empresa y el empresario. Juan, ¿y cómo se forma este centro? ¿Quiénes participan de él? ¿Ustedes cómo hacen para tener a toda hora? Porque yo sé que hacen muchos estudios y tienen muy bien mapeadas y localizadas las empresas micro del departamento de Antioquia. Este centro de estudios, ¿cómo se forma? ¿Cómo se crea? Mira, la génesis del CEM empieza en el año 2018, cuando las instituciones líderes de Antioquia visionaron un tema muy importante. En ese momento se juntaron la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Confama, Pro Antioquia e Interactuar, y que encontraron la empresa micro, como tú lo dices muy bien, tiene un importante porcentaje dentro del tejido empresarial en toda la región, pero no hay una información clara, no hay una información homogénea, no hay una información estructurada sobre qué es la empresa y el empresario micro. Empecemos por algo muy sencillo. Hay 3 clasificaciones en Colombia para entender la empresa micro. Hay una clasificación que es por utilidades, que suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es complejo saber las verdaderas utilidades de la empresa. Hay una clasificación
por activos mínimos, medidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y hay una clasificación por número de empleados. Entonces, esta heterogeneidad permite que no se tenga una información clara sobre cómo está la empresa, el empresario micro. A esta iniciativa se sumaron posteriormente la Cámara de Comercio Aburrasur y la Fundación FGA, Fondo de Garantías. Y para este año se sumó a la iniciativa la Universidad Pontificia Bolivariana, todos con el mismo interés de entender cómo es la empresa micro y de quizás lo más importante, que hablemos basado en evidencia, basado en datos, que demos opiniones basadas en argumentos sustentados con cifras y no simplemente con creencias subjetivas de que la microempresa es de esta forma o X forma, sino que tengamos toda esa data clara para conocerla de una manera más efectiva y generar propuestas más asertivas. Claro, Juan, es que con eso que nos mencionas y antes de empezar a grabar este programa, pues conversábamos un poco de lo que es la composición de las empresas micro en Antioquia, y uno de los aspectos que me mencionabas es que, digamos, genera el 60% del empleo, pero es un empleo mayoritariamente informal. Y lo que observa uno hoy en Colombia es que las reformas que ha propuesto de alguna manera el gobierno nacional en términos laborales y pensionales poco le han apuntado a resolver los problemas de la empresa micro, porque de alguna manera pues la reforma laboral iba a un lado muy distinto a las necesidades de las empresas micro, lo mismo la pensional, y normalmente estamos dados como a pensar que esas empresas micro son empresas más familiares, pequeñas, empresas muy pequeñas, no tienen como alguien así que los represente, y por eso como la importancia del SEM, como para empezar a levantar información, generar diagnósticos claros con datos. Es lo que ustedes llevan hoy. ¿Cuáles son los principales problemas o esos principales temas que hay que trabajar hoy en la empresa micro en Antioquia? Correcto, mira, uno de los temas más importantes, como lo mencionas, es la informalidad, con algo muy, muy importante para dejar el mensaje: ser informal no es ser ilegal. Entonces, ahí hay un tema importante: cómo debe ser ese proceso de formalización. Debe ser un proceso gradual, atendiendo las verdaderas necesidades y competencias y capacidades que tenga la empresa y el empresario micro. Segundo, entender que el término formalidad no es un concepto de se tiene o no se tiene, porque es un concepto multidimensional. La formalidad incluye desde temas relacionados con formalidad empresarial, como contar con un registro público mercantil, como pagar un impuesto de industria y comercio, hasta la formalidad empresarial, la formalidad laboral, que tiene que ver con pago de seguridad social, con afiliaciones a cajas de compensación. Hay niveles de formalización también dependiendo del sector económico, entonces algunas necesitan INVIMA, otras necesitan registro nacional de turismo. Entonces es un espectro muy, muy grande. Otro aspecto importante para tener en cuenta: la heterogeneidad de la empresa micro. Tú lo dices, sí, está muy asociado en algunos casos a empresas familiares, a empresas pequeñas, pero también la empresa micro, hay empresas exportadoras, hay empresas generadoras de conocimiento, hay empresas desarrolladoras de tecnología, como representa el 90% del tejido empresarial, o sea que toda la heterogeneidad que tú alcances a imaginarte está desde la empresa micro, desde los más pequeños, los más básicos, hasta algunos muy sofisticados con desarrollos muy avanzados, pero que por su tamaño continúan siendo micro. Juan, y entonces, digamos, hay un primer problema que está ya muy mapeado, es el tema de la informalidad. Seguramente no tanto por una intención propia simplemente de ser informales, porque además es un término que no gusta tanto, sino quizás porque muchos de los emprendimientos siempre surgen como una cosa informal, ¿cierto? De una manera más espontánea, surgen muchos de los emprendimientos en este país. Y ahí hace falta también un poquito como más de acercamiento de los microempresarios a las instituciones públicas, o que puede haber en ese campo. Mira, en el nacimiento de los emprendimientos hay dos grandes vertientes casi a la par: el emprendimiento que es por subsistencia y el emprendimiento también que se da por oportunidad. Entonces encontramos que sí, hay una oferta muy importante, no solo del sector público, del sector privado también. Las cámaras de comercio tienen una oferta permanente para los emprendedores y los empresarios, las cajas de compensación, las microfinancieras, una cantidad de instituciones incubadoras, aceleradoras. Tenemos un ecosistema muy fuerte. Lo que pasa es que en algunos casos el mismo empresario no conoce la oferta de la que se dispone. Ahí la invitación es que se acerquen a todas las instituciones que van a encontrar soluciones para
para ellos. Justamente uno de los proyectos que venimos impulsando en este momento dentro del SEM es el desarrollo de una ruta integral de acompañamiento a la empresa micro a partir de las capacidades de nuestros aliados, los 6 aliados que te mencionaba, pero articulado con otras iniciativas tanto hacia atrás me refiero a esos primeros estados del emprendimiento, de incubación, de formación de la idea, como a estados mucho más maduros que ya van para una aceleración o una consolidación de la empresa y que va hacia la movilidad empresarial, cuando se empieza a pasar de pequeña empresa, de microempresa a pequeña empresa y así va creciendo. Y ahí va pasando a las distintas etapas. Juan, yo he estado muy al tanto de algunos de los estudios que ustedes publican en el centro. Y ustedes han venido haciendo distintos tipos de encuestas sobre la empresa micro en toda Antioquia. Digamos, ¿cuáles son esas líneas de trabajo que se tienen en el SEM y cuáles son los principales temas que han venido trabajando en investigaciones sobre la empresa micro? Bueno, mira, dentro del SEM tenemos 4 líneas de investigación establecidas sobre las cuales queremos profundizar. Una es crecimiento y desarrollo de la empresa micro, otra es formalización e informalidad en la empresa micro. Tenemos una tercera línea en la cual estudiamos institucionalidad y el entorno que afecta a la empresa micro y una cuarta línea de inclusión financiera y productiva. Con esto pretendemos tener una mirada integral y multidimensional a todos los diferentes factores que pueden afectar positiva o negativamente al empresario micro. Y paralelo a eso venimos desarrollando varios productos para tener un conocimiento asertivo de la empresa micro. ¿Cuáles productos? Uno de los productos que tú dices es uno de los productos que más impulsamos, que se llama la encuesta de la empresa micro Antioquia. Esta es una encuesta en la cual nos vamos a las 9 subregiones del departamento a buscar tener representatividad de cada una y entender cómo es la radiografía, cómo es la estructura del empresario en cada una de ellas. Aparte de esta gran encuesta, que la vamos publicando permanentemente, tenemos otros productos. Tenemos el Foro de la Empresa Micro, que es nuestro gran encuentro académico que hacemos todos los años, en los cuales traemos expertos de primer nivel a debatir sobre algunos de los principales aspectos relacionados con la empresa y el empresario micro. Acabamos de tener hace unos días el foro de este año, el cual el tema giró en torno a la digitalización, las brechas y las oportunidades para la transformación y la inserción de la empresa micro en todo este tema digital. Hablemos un poquito, Juan, de ese foro que acaban de tener sobre digitalización de la empresa micro y por qué no nos cuentas qué tan digitalizadas, en esos estudios que ustedes han hecho, qué tan digitalizadas están las empresas micro del departamento de Antioquia. Mira, ¿cuáles son los principales medios que usan o están todavía muy quedadas en el tiempo? ¿Cuál es el diagnóstico en ese sentido? Tenemos muchas brechas. Tenemos muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Lo que más usa el empresario micro en Antioquia es el WhatsApp, es el medio de comunicación más importante y teniendo en cuenta como una red social, y el teléfono celular. Ahí tenemos una cobertura de más del 98% en ambos dispositivos. Esto nos permite una gran oportunidad para impulsar temas, por ejemplo, de inclusión financiera. ¿Cómo se puede trabajar ese tema dentro del celular? Temas, por ejemplo, de microaprendizaje y de formación a partir de cursos en el celular y de contenidos en el celular. Pero también tenemos otros problemas muy grandes en otros temas mucho más grandes. Por ejemplo, algo vital y una oportunidad muy importante para el empresario micro, el e-commerce, el comercio electrónico, todavía sigue siendo muy bajo. El tema del marketing digital, si bien están empezando a tener presencia en redes sociales y en medios digitales, todavía es una presencia muy hecha por intuición, muy hecha en el momento y que no corresponde a una planeación ni a un trabajo estratégico para utilizarlos de la mejor manera. Hay brechas gigantes en aspectos como ciberseguridad, incluso hay un desconocimiento muy fuerte que es la ciberseguridad y lo que está asociado a ello. Que es uno de los principales temas que hablamos hoy con los pequeños empresarios y con las empresas micro, y es lo vulnerables que somos también precisamente a través de la tecnología, de temas de extorsiones, de publicidad falsa, de que te salga un proveedor falso y te engañe, ¿cierto? Entre esas brechas se encuentran también como diferencias importantes entre subregiones o cómo estamos a ese nivel. Bueno, este estudio particularmente fue focalizado en el Valle de Aburrá y estudiamos las 3 grandes zonas, Medellín, Aburrá Sur y Aburrá Norte.
Y tenemos diferencias, hay un mayor nivel de adopción de herramientas digitales en Medellín, le sigue a Burrasur y a Burranorte es quizás un poco más rezagado frente a este tema. Que eso nos daría a pensar entonces que si se extendiera ese estudio, encontraría uno que en el resto de las subregiones todavía hay una menor digitalización desde las empresas micro. Claro, o sea, está total. muy en los enfoques tradicionales, el WhatsApp que lo usa uno permanentemente para las labores del día a día, pero que no hay detrás como una conexión muy directa con el desarrollo empresarial. Eso es como lo que más o menos se alcanzaría a ver en ese diagnóstico. Claro, total, y si extrapolamos un poco, pues tenemos que en el Valle de Aburrá tenemos la gran concentración del tejido empresarial y de la actividad económica, y la segunda subregión es Oriente Antioqueño, que todavía tiene una brecha muy grande frente a Valle de Aburrá, pero está muy por encima de otras subregiones que aún tienen rezagos muy grandes. Juan, y si uno pensara en términos de digitalización, con ese estudio, entonces, ¿cuáles son los temas más urgentes para resolver o en los que, digamos, los microempresarios que nos están viendo deberían un poco ponerse las pilas en el marco de este mundo tan digital que hay hoy en día, de inteligencia artificial, de tantos medios de comunicación, de tantas noticias falsas? ¿En qué ven ustedes falencias muy grandes que consideren que se deben poner más las pilas hoy en día? Lo que te decía anteriormente, el tema del e-commerce es un tema básico porque nos presenta oportunidades para empezar a llegar a muchos mercados, y ahí nos incluye temas como por ejemplo el dropshipping que es empezar a tener esta comercialización sin necesidad de inventarios. Aquí hay una oportunidad gigante para el empresario micro. El comercio electrónico transfronterizo, empezar a abrir exportaciones a través de envíos en pequeñas cantidades vía courier, puede ser una muy buena alternativa para empezar a trabajar dentro de estos desarrollos. ¿Qué es lo importante acá? Es entender que la adopción digital debe ser gradual y focalizada. No todos los empresarios tienen las mismas competencias, no todos los sectores económicos tienen las mismas necesidades, entonces debemos primero empezar a entender eso, qué se necesita en cada sector y entender esas capacidades que tiene el microempresario. Mira, una de las más importantes que evidenciamos en el estudio es esa resistencia que se tiene por temor a adoptar las herramientas digitales. Ni siquiera es por falta de presupuesto, es porque nos dicen, no, es que eso es muy difícil, eso es muy lejano, eso es muy costoso, eso no es para mí. Entonces hay que empezar a trabajar por eso también, hay que hacer procesos de acompañamiento y de formación que tengan como eje vencer esa resistencia, romper esa inercia, y eso tiene que hacerse buscando contradictoriamente espacios virtuales, pero también espacios presenciales para que se minimice esa resistencia, aprovechar infraestructuras. Para cerrar esas brechas. Exactamente. Juan, y por ejemplo, es que me causa curiosidad que hace unos días veía unas imágenes en distintos municipios, si mal no recuerdo eran del suroeste antioqueño, donde se estaban cerrando unos establecimientos o sellándolos por parte de la DIAN por temas de facturación electrónica. Y eran establecimientos muy tradicionales de esos municipios con muy buenas localizaciones, pero eso muestra parte de esas falencias de alguna manera en términos de digitalización. Entonces no contar software con un software contable, o no contar con programas para facturación electrónica que pueden tener mayores costos, o también quizás puede jugar ahí un poco ese miedo a tener que pagar más impuestos. Son varios factores. Por ejemplo, lo que mencionas de la contabilidad. En otros estudios que hemos realizado, una de las principales causas que lleva a que se cierren y a que no sobrevivan las empresas micro son dos grandes factores. Uno, no llevan contabilidad, o dos, no separan la contabilidad de la empresa de la contabilidad personal. Entonces, por ejemplo, son temas que uno pareciera que no son tan fuertes, pero tienen una incidencia muy marcada en la supervivencia de la empresa micro. O sea, le meten a la contabilidad de la empresa el viaje a Coveñas o el estudio de los niños, y al final no se dan cuenta si lo que le está haciendo el hueco a la empresa son los gastos familiares o son los verdaderos gastos de la empresa. Y ahí viene otro tema, y los gastos de la empresa, por ejemplo, acceden al crédito y lo utilizan en gastos en el corto plazo, no en inversión, sino en temas a veces que falta una educación financiera muy importante para apoyar al microempresario. ¿Cuáles son esos principales temas en los que accede al crédito y la empresa micro? ¿Está más pensado como en esos asuntos de la familia y de resolver problemas de corto plazo,
o está más pensado en todavía sigue una competitividad? marcada tendencia más hacia el corto plazo, hacia el flujo de caja, hacia el capital de trabajo y en menor medida ya en inversiones a más largo plazo como desarrollo de maquinaria, ampliación de capacidad productiva, todavía está con una visión muy del corto plazo. Es uno de los trabajos que tenemos y que es importante que el empresario micro lo pueda aceptar, entender y potencializar. Yo creo que ahí quizás puede haber uno de esos puntos interesantes que uno a veces ve desde la academia, y es que, claro, digitalizarse, usar un software contable, eso te puede hacer más visible para la DIAN, entonces pensás que vas a pagar más impuestos, lo cual pues normalmente no debería ser un problema, pero te puede ayudar a organizarte en tus finanzas, pero te puede ayudar a tener mejor crédito, mejor acceso al crédito en los sectores formales, en la banca tradicional, y no tanto darle vida a los famosos pagadiarios, los gota a gotas. Esos canales ustedes también los han mirado desde el centro. Claro, total, es que hablamos de un tema muy importante que son los costos de la formalización. Yo creo que hay que cambiar la conversación y empezar a mirar los costos de la no formalización. ¿Qué oportunidades pierde el empresario por no estar formalizado? Y los beneficios que trae estar formalizado en diferentes niveles. Por ejemplo, en los temas que hablábamos o que me mencionaste hace un momento del acceso al crédito. El acceder a crédito formal por medio de microfinancieras, por medio de la banca, empieza a darte un historial de crédito, empieza a tener una posibilidad de que permita llegar a un mayor nivel de crédito. Pero sigue rondando el fantasma del gota a gota, del pagadiario, con un tema ahí también importante y es un llamado a las instituciones financieras. Necesitamos desarrollar productos financieros orientados a la empresa micro y con un tema muy importante, la agilidad. Yo soy un empresario micro, se me daña la nevera. Yo necesito resolverlo ya. Yo no me puedo poner a esperar que me aprueben un crédito, que me hagan estudio, que me hagan un montón de cosas, porque se me va a dañar el surtido, necesito producir. Entonces, ¿qué hago? Me toca recurrir al pagadiario, que me presta la plata ya y puedo solucionar mi problema. Entonces, es necesario hacer mucho más ágiles esos procesos y entregar productos de más fácil acceso al empresario micro. Claro, entonces esa informalidad en esta, digamos, en el casi el 90% de las empresas que hay en Antioquia y en muchas partes del país debe ser mucho más, como también lo mencionabas, termina generando otras externalidades negativas, termina generando entonces que estas empresas no asistan al mercado financiero formal, entonces entran al gota a gota, que corran riesgos, por ejemplo, en temas de laborales, de riesgos laborales, de demandas laborales, que luego en el corto plazo no se ve, pero luego se les va a convertir en muchos más costos. Esa es como la visión o los mensajes importantes que veo que ustedes transmiten desde el CEM. Juan, se nos va acabando el tiempo, pero cuéntanos un poco de cuáles son esas líneas de trabajo futuro en las que el Centro de Estudios de la Empresa Micro va a empezar a desarrollar o va a seguir desarrollando y dónde podemos consultar esa información, cómo se acerca un microempresario a ustedes, cuáles son los canales de difusión o de transferencia de conocimiento. Claro que sí, hay dos temas importantes. Uno, sí, estamos en un círculo vicioso que puede ser complejo, pero nosotros desde el CEM preferimos transmitir un mensaje optimista. Se puede y se tiene con qué. Tenemos una gran capacidad de trabajo. El empresario micro tiene unas grandes ventajas, unas grandes oportunidades de flexibilización, de adaptación, de respuesta rápida. Entonces preferimos mirar es el tema positivo, mirar las oportunidades que se generan, que son muchísimas, y estamos para trabajar en cómo le entregamos a partir de ese conocimiento mayores oportunidades a los empresarios micro. ¿En qué estamos trabajando ahora? Justo para hablar de oportunidades. Acabamos de hacer una investigación próxima a publicar sobre la empresa micro emergente. Empezamos a encontrar esas empresas micro que en este momento están triunfando en los mercados internacionales, porque como te mencionaba, también hay empresas micros exportadoras con ofertas sofisticadas, con productos de alto valor agregado y que cobran primas de precios muy superiores. Entonces, ahí hay oportunidades para la empresa micro. Estamos trabajando también en este momento en mirando nuevas formas de inclusiones con nuevas figuras societarias. Estamos haciendo revisiones de temas tributarios para ver cómo podemos mejorar el tema y alivianar las cargas para la empresa micro, y venimos trabajando en conocerla integralmente para identificar todas las opciones que se pueda tener,
Toda la información de nuestros estudios los pueden encontrar en nuestro sitio web www.centroempresamicro.com. Esta información es abierta para todo el mundo, no tiene ningún costo y lo que queremos es que se tomen decisiones basadas en ese conocimiento que generamos. Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos y para todos ustedes, qué bueno que existan iniciativas como esta del Centro de Estudios de la Empresa Micro y qué bueno ese mensaje que nos deja Juan, y es que al microempresario hay que verlo desde esa visión de lo positivo, de la construcción, del emprendimiento y del esfuerzo que hacen muchos hogares para desarrollar sus actividades económicas en medio quizás de muchas adversidades en distintos territorios. Y yo creo que ese mensaje combinado con un tema de que no se puede pensar quizás que las políticas públicas o las políticas de desarrollo económico en el país se hagan siempre pensando que todas las empresas son como el Grupo GEA o como los Gilinski. No, el 60% del empleo del país está en las empresas micro, el 90% de las empresas de Antioquia son empresas micro y esto genera el 30% de la producción. Así que pues nos volveremos a ver en un nuevo episodio y espero que les haya gustado. Un abrazo.